En el verano de 1834, en plena crisis política desatada por la muerte de Fernando VII, con el país ya en franca guerra civil entre carlistas e isabelinos, Madrid se ve sacudida por la primera de las grandes epidemias de cólera que se abatirán sobre la capital a lo largo del siglo. El cólera es una enfermedad diarreica aguda, causada por el bacilo Vibrio cholerae, que puede producir una deshidratación profunda, rápidamente progresiva, que desemboca en la muerte. Desde 1817 ha originado 7 pandemias. En España era una afección desconocida hasta la primavera de 1833, cuando se dan los primeros casos en Vigo, propagados por las tropas que habían participado en la Guerra de Sucesión Portuguesa. En el verano de ese mismo año son los ejércitos de Rodil, también procedentes de Portugal, los que extienden el mal por toda Andalucía, causando muchísimas bajas. La epidemia parece apagarse con la llegada del invierno, pero en el verano siguiente afectará a Madrid de forma rápida y terrible. La villa y corte era todavía una ciudad cerrada por las viejas murallas, con sus múltiples puertas y portillos, de modo que los 200.000 madrileños vivían mucho más hacinados que los de otras capitales europeas, como París o Londres, que rebasaban ya el 1.000.000 de habitantes. La alta densidad de una población, atemorizada por las noticias de la guerra carlista, justifica que las autoridades se preocuparan de la prevención de alborotos públicos, la reunión de pandillas que pudieran alterar la tranquilidad del vecindario e incluso la difusión de canciones obscenas o insultantes. Madrid había sido siempre foco de atracción de toda clase de marginados que llegaban por cientos en épocas de crisis, buscando en la capital medios de supervivencia. La mayoría de estas personas solo tendrían acceso a ocupaciones serviles de carácter más o menos eventual, criados, jornaleros, aguadores. Otros no encontraban nunca el ansiado trabajo y pronto pasarían a engrosar las filas de los rateros, los mendigos y las busconas. La capital era todavía un poblachón sucio e insalubre por el que transitaban a su antojo toda clase de animales domésticos y de compañía, cabreros que ordeñaban a sus cabras ante la puerta de sus clientes y largas reatas de burros que eran el único medio de transporte de carga. El agua subterránea abundaba en muchas zonas de Madrid y se encauzaba por medio de galerías o viajes hasta las fuentes públicas, donde se surtían las gentes y los aguadores que la transportaban a las casas más pudientes. La ciudad carecía entonces de los actuales sistemas de potabilización, de manera que el agua contaminada, muchas veces por los pozos negros y filtraciones residuales, se utilizaba para cocinar, para la higiene personal y la limpieza general, y también para beber, reuniendo las condiciones idóneas donde el bacilo del cólera podía desarrollarse a partir de un contagio inicial. La amenaza de la epidemia hizo ver a las autoridades la inexistencia de unas medidas higiénicas a tomar en la ciudad. Entonces se creó la Junta Local de Sanidad, que en muy pocos días, el 2 de mayo, ya publicó una serie de medidas elementales en el Diario de Avisos de Madrid. Estas medidas eran retirar de las calles pues, los animales muertos, las aguas residuales, las basuras, controlar las venta ambulante de verduras, pescado, frutas y llevar estos puestos a los arrabales de la capital. También prohibir la cría de aves y de cuadrúpedos en las casas, que se venía haciendo desde tiempo inmemorial, y establecer unos servicios públicos en las calles para que las gentes no tuvieran que hacer sus necesidades pues en los portales de las casas, en las proximidades de los teatros, en sitios más o menos discretos o en otros lugares igualmente inadecuados. También se pensó en quemar unas maderas aromáticas
para que con su perfume se evitaran pues las miasmas que parecía que podían contagiar la enfermedad. No se sabía cuál era la forma de contagio en esos momentos. Por otra parte, pues se pensó en crear hospitales y también unos cordones sanitarios, pero todas estas medidas quedaron en suspenso porque la enfermedad no llegó en esos momentos y hasta el año siguiente, en julio de 1834, pues no se adoptaron cuando ya el peligro era evidente. A principios de julio de 1834 se registran los primeros casos de cólera en la capital. Los 10 primeros días los periódicos no publican pues los informes que los médicos mandan cada día a la Junta de Sanidad local informando del tremendo número de enfermos, de muertos por la epidemia. Pero Mesonero Romano cuenta cómo su médico le confesaba asustado que ya los muertos se podían contar por centenares. Los madrileños estaban naturalmente muy asustados porque veían a su alrededor morir a muchísima gente presa de vómitos y diarreas. El que pudo salir de Madrid pues se escapó aún saltándose la cuarentena y los cordones sanitarios. Se contaba de casos en los que en una sola casa pues todos los vecinos estaban tan enfermos que tiraban a los muertos por la ventana porque no podían enterrarlos. En ese clima de absoluto terror en la capital, el día 17 de julio tiene lugar, ante la pasividad de las autoridades, pues un hecho terrible: la matanza de frailes por una turba enloquecida que les acusa de haber envenenado las aguas y haber transmitido la epidemia. En una Real Orden que se promulga el 18 de julio se decía: la enfermedad que sufre esta heroica villa ha sido el pretexto de estos hechos terribles. Los enemigos del trono de Isabel II, de su augusta madre, y de la libertad, de la justa libertad, la causa real. En estos días el ambiente de Madrid, que siempre había sido peligroso, se torna peligrosísimo y ya hay muchos heridos e incluso algún muerto por disturbios callejeros y peleas. Las autoridades sabían que había que contener cualquier alteración del orden público que impidiera la anhelada reunión de las Cortes, presidida por la reina gobernadora María Cristina, que regresa a la capital infectada desde su retiro de Río Frío, para leer el discurso redactado por Martínez de la Rosa en un gesto de valor que le atrajo la admiración de los diputados y del pueblo, que la aclama a la salida. La enfermedad golpeaba al azar, pero sería en el colectivo de marginados donde se cebaría de forma más cruel, y las autoridades municipales publicaron varios bandos para hacer desaparecer el desagradable espectáculo de los cientos de mendigos callejeros que podían ser utilizados en revueltas y alteraciones del orden público, como ya había sucedido en otras ocasiones de crisis. Las medidas tomadas durante la epidemia contra los desheredados fueron durísimas, aunque los informes médicos insistieran en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las clases populares, así como en la erradicación de los focos de insalubridad que existieran en la ciudad. 2 años antes de que llegue la epidemia a Madrid, en 1832, el ayuntamiento había tomado una serie de medidas que consistían principalmente en expulsar a todos los pobres y mendigos de las calles de la capital. Para ello, una de las cosas que se hizo fue destruir los tejares. Se llamaban tejares a las casuchas, una especie de chabolas, donde vivían los inmigrantes pobres.
Esta medida, pues si bien sí limpiaba de pobres la capital, pero también dejaba a muchas familias en un total desamparo y se tenían que marchar a sus pueblos de origen. Durante 2 años, las continuas expulsiones de mendigos llegaron hasta 6.000 personas expulsadas de la capital. Otra de las medidas que tomó el ayuntamiento fue la de inspeccionar las fondas donde se reunían las gentes con pocos recursos y también las casas de pisos donde a veces se hacinaban entre 20 y 30 trabajadores eventuales, pues, mozos de cuerda o aguadores. Por otra parte, también se controló las alcantarillas, se limpiaron y las aguas residuales. Al materializarse la epidemia de 1834, se pensó en habilitar varios hospitales, ante el temor de que los existentes quedaran desbordados. Solo se crearon 2, la casa llamada de Durán y el Hospital del Saladero, pero se abrieron 11 casas de socorro distribuidas por todo Madrid, a la vez que se hacía un registro de los médicos. Como los 3 hospitales públicos, el Hospital General, el Hospital de la Pasión y el Hospital de San Juan de Dios, no parecían suficientes para atender al creciente número de enfermos, el ayuntamiento solicitó a los hospitales privados dependientes de cofradías, corporaciones, gremios, nacionalidades, etc., que admitieran a todo tipo de afectados y desde los primeros días del mes de julio, en el Diario de Avisos de Madrid, se informó a los vecinos sobre estos centros. Para sufragar estos gastos extraordinarios, se solicitó a los ciudadanos que colaboraran con limosnas y suscripciones. De nuevo se procedió al recuento de todos los pobres para decidir cuáles debían de ser expulsados a sus lugares de origen y cuáles recluidos en centros benéficos. Los que no tenían trabajo y llevaran menos de 10 años de residencia fueron obligados a abandonar la ciudad, dándoles un pasaporte, una peseta y 2 panes. La Junta General de Caridad, creada durante el reinado de Carlos III, desempeñó un papel muy importante durante la epidemia de cólera de 1834. La Junta General se había creado dentro del plan de beneficencia de Carlos III para atender a los pobres vergonzantes, a las viudas, a los huérfanos, a personas que habían servido en algún momento de su vida a la corona. La Junta General, unida a la Junta de Sanidad de Madrid, pues desempeñó un papel importante porque se ocupó pues, de la hospitalidad domiciliaria, de las limosnas, de llevar a las personas enfermas a los hospitales y también a través de las diputaciones de barrio, pues de recoger a los mendigos de la calle. En unos casos se les llevó al hospicio, en otros casos a trabajar en obras públicas, que era lo que se hacía con los mendigos, y también en algunos casos se les siguió expulsando. Las diputaciones de barrio también se ocuparon de buscar acomodo a los niños que habían quedado huérfanos durante la epidemia. A los menores de 7 años se les llevó a la inclusa, a los mayores a los colegios de acogida, que eran Nuestra Señora de la Paz y los Desamparados. Y como estos centros quedaron colapsados por el número de niños que habían quedado huérfanos, hubo algunos que tuvieron que ir al hospicio, donde pues se encontraron en un ambiente horrible, pues entre delincuentes, mendigos, prostitutas, etcétera. Después de varios intentos fracasados para alojar al variopinto colectivo formado por los mendigos de buena conducta naturales de Madrid, los impedidos para el trabajo y los huérfanos, en agosto de 1834 se creó un establecimiento mitad cárcel, mitad casa de beneficencia, el Asilo de San Bernardino, situado en el antiguo convento de los Padres Franciscanos, más conocidos como los Gilitos. El principal promotor del centro, que sería el mayor depósito de pobres de la capital, fue Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, último corregidor de Madrid, el mismo que hizo numerar las casas según el sistema actual, quitó los tenderetes de la vía pública, inauguró el mercado de los mostenses, el nuevo alumbrado de reverbero,
plantó árboles, arregló las aceras y organizó a los serenos y a los bomberos. Vizcaíno se ocupó también de las alcantarillas y de la canalización de aguas potables, aunque la traída de aguas a la capital por el canal de Isabel II tendría que esperar unos años. Hasta el mes de octubre no se dio por finalizada aquella terrible epidemia con un trágico balance. Según el censo de policía de Sebastián Miñano, en 1825 había en Madrid 201.344 habitantes. La población siguió creciendo, sobre todo a expensas de la inmigración, hasta que el cólera de 1834 deja tras de sí 4.463 muertos. Naturalmente, en las zonas más pobres, las correspondientes a las parroquias de San Martín, San Luis, San José y San Sebastián, fue donde se cebó la enfermedad. Las disposiciones higiénicas tomadas por el ayuntamiento ante la amenaza de la enfermedad supusieron una evidente mejoría en la salubridad de la capital. No obstante, hasta la caída de Isabel II, todos los intentos de arreglar Madrid no fueron más que medidas incompletas y tímidas reformas nacidas al temor de las crisis. El cólera de 1834 afectó de forma especialmente negativa a los sectores más pobres de la población madrileña, duramente reprimida al ser considerada un peligro para la garantía del inestable régimen liberal recién establecido. Familias enteras de las clases populares y forasteros necesitados fueron obligados a volver a sus lugares de origen o se vieron recluidos en instituciones de beneficencia, verdaderas cárceles, donde mal alimentados y peor tratados llevaron allí una existencia miserable, apartados de una sociedad que los rechazaba tanto como los temía. En junio de 1834 la epidemia del cólera entró en Madrid. El gobierno y la regente abandonaron la corte y se trasladaron a la granja, lo que causó una gran indignación entre la población que se sumaba a la subida de precios y alimentos y al rumor de que los carlistas estaban a punto de entrar en Madrid. Los principales afectados por la epidemia fueron la gente de los barrios más pobres. Los rumores que hubo sobre la causa de la epidemia, que también se dio en otros lugares de Europa, fue que las fuentes públicas fueron envenenadas y que los responsables eran las clases altas que tenían por objetivo reducir el número de indigentes. En primer lugar, se culpó de este envenenamiento a jóvenes mendigos y a mujerzuelas. Se detuvo a las cigarreras, se persiguió a jóvenes y se produjo el primer asesinato en la Puerta del Sol. Luego se desechó esta idea y se dijo que los culpables del envenenamiento fueron los frailes, sobre todo los jesuitas que apoyaban a los carlistas. Se basaba este rumor en que los jesuitas iban diciendo que la epidemia era un castigo divino contra los descreídos de las ciudades, no así a la gente del pueblo, ya que en los pueblos la epidemia no era tan fuerte como en las ciudades. Se produjo en Madrid el 17 de julio una gran matanza de religiosos con un ataque de gente de los madrileños de las capas más populares y además miembros de la milicia urbana y de la Guardia Real que entraron a saco en los edificios religiosos asesinando a todo el que se encontraba en su lugar. En el Colegio Imperial de San Isidro mataron a 14, en el convento de Santo Tomás a 7, en San Francisco el Grande a 43 y en el convento de San José a 10. ¿Qué hicieron las autoridades ante estos ataques y ante estas matanzas? Ni las autoridades militares ni las municipales hicieron nada, se inhibieron ante el asunto. Al día siguiente, el día 18, se declaró el estado de sitio y se produjeron nuevos ataques, pero esta vez las tropas evitaron tanto los incendios como las masacres. El día 19 se detuvo al capitán general Martínez de San Martín por inhibirse y se cesó al corregidor de Madrid, el marqués de Falces, y al gobernador civil, el duque de Gor, como responsables de la milicia urbana. En agosto de 1834 hubo un juicio para
decidir quiénes fueron los responsables de estos 2 días tan violentos en Madrid, se procesó a 79 personas, 54 civiles, 14 milicianos y 11 soldados. Solo hubo 2 penas de muerte, pero no fueron por asesinato, sino por robo. Nadie estaba contento con el gobierno de La Rosa, ni los liberales moderados, ni los liberales progresistas, ni la regente. Los progresistas llevaron a la calle el debate a través de sus círculos políticos y de la prensa liberal. Este malestar con De la Rosa lo podríamos resumir en 3 causas. La primera sería la falta de eficacia e inoperancia de la ayuda extranjera para acabar con la guerra carlista. Las causas económicas las podemos centrar en la quiebra de la Compañía de los 5 gremios mayores, que era la responsable de los abastecimientos. Y las causas políticas las podemos resumir en la oposición que había en las Cortes, que se exigía una política mucho menos conservadora. En abril de 1835, el teniente Cayetano Cordero ocupó la Casa de Correos de la Puerta del Sol pidiendo reformas políticas. El capitán general de Madrid, José de Canterac, fue a la Casa de Correos para negociar y cuando estaba negociando fue asesinado. Posteriormente se negoció y los amotinados salieron de la Casa de Correos con honores y no hubo ningún tipo de investigación ni se exigieron responsabilidades. El motivo de esta incongruencia es que se tenía mucho miedo a la milicia urbana que estaba detrás de los amotinados. Ante estos hechos, De la Rosa pidió su dimisión el 2 de mayo de 1835, que fue aceptada por la regente y se puso en su lugar al conde de Toreno. José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, séptimo conde de Toreno, nació en Oviedo en 1786 en una de las familias más ilustres asturianas. A pesar de su ascendencia aristocrática, tomó partido desde el principio por la Revolución Liberal. Durante la Guerra de la Independencia fue miembro de la Junta de Asturias y se le encargó viajar a Londres para pedir ayuda. Fue miembro de la Comisión para la Convocatoria de Cortes en Cádiz y posteriormente elegido diputado por Asturias. En todos los debates dio muestras de un liberalismo exaltado y de su capacidad, sobre todo en cuestiones de guerra y hacienda. Tras la restauración del absolutismo tuvo que exiliarse, primero a Portugal y luego a Francia e Inglaterra. Se le confiscaron todos sus bienes y fue condenado a muerte en el proceso de depuración al que fue sometido. Volvería a España después del pronunciamiento de Rafael de Riego y se le restituyeron todos sus bienes. Los años del exilio moderaron su pensamiento y esto hizo que se enfrentara a los liberales radicales, sufriendo un atentado y el allanamiento de su casa. El golpe de estado de los 100.000 hijos de San Luis le encontró en París y no volvió a España. Durante los años de la década ominosa viajó por Europa y no participó en ninguna de las tentativas conspiratorias. La amnistía otorgada por el último gobierno de Fernando VII hizo que volviera a España y residió en Asturias hasta el fallecimiento del rey. La regente María Cristina le nombró secretario de Hacienda en su primer gobierno y fue elegido diputado por las provincias de Cuenca y Oviedo. Tras la caída del gobierno de Martínez de la Rosa, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, reteniendo la Secretaría de Hacienda, que luego pasaría a Juan Álvarez de Mendizábal. La sublevación de la Granja le llevó de nuevo al exilio, pero ahora huyendo de los liberales. Estuvo poco tiempo, hasta la proclamación de la Constitución de 1837, y volvió a ser elegido diputado por Asturias, recibiendo el título de Grande de España concedido por María Cristina. Después de los acontecimientos de septiembre de 1840, marchó a Francia y volvió a viajar por Europa. Ya no volvería más. Moriría 3 años después. El cambio de gobierno no mejoró la situación, sino todo lo contrario, la empeoró.
Toreno fue un pelele de palacio y solo estuvo en el gobierno 3 meses, de junio a septiembre de 1835. Ese mes de junio, cuando Toreno se hizo cargo del gobierno, los carlistas iniciaron su asedio a Bilbao. Era una de las cosas que se le había metido en la cabeza a Carlos María Isidro como importante en el conflicto. ¿Por qué Bilbao era tan importante para él? Porque quería controlar un puerto importante para ser reconocido internacionalmente y así obtener financiación. Pero su jefe del ejército, Tomás de Zumalacárregui, no estaba nada de acuerdo con esta actuación, ya que él era partidario de sitiar Vitoria y desde allí penetrar por Burgos y Castilla, donde esperaba encontrar el apoyo de la población civil. Al final se impuso la decisión de Carlos María Isidro y se inició el asedio de Bilbao, que duraría 1 mes y fracasó, lo que había pensado que iba a ocurrir Zumalacárregui, que curiosamente en este asedio falleció. El asedio a la capital vizcaína comienza en el verano de 1835. Con el sitio de Bilbao se pone de manifiesto el resentimiento de las gentes del campo hacia las de la ciudad. Las tropas carlistas, en su mayoría formadas por campesinos, ven a las ciudades como el refugio del liberalismo responsable de todos los problemas que padece el mundo rural. Don Carlos, el pretendiente al trono, mandó a Zumalacárregui tomar Bilbao. Y el tío Tomás, probablemente sin mucha convicción personal, se dejó convencer para intentar conquistar la ciudad. Con la mala fortuna de que cuando había cerrado el sitio y estaba observando el efecto de los primeros bombardeos desde el balcón de una casa de Begoña, sucedió una tragedia. Una bala de fusil disparada desde la barricada de la Rínaga rebotó con una trayectoria imprevisible en los barrotes del balcón y se le incrustó profundamente en la pantorrilla. Los testigos coinciden en que Zumalacárregui tenía unas piernas muy fuertes. Y ese detalle fue clave para la historia, porque esa misma musculatura dificultó que los médicos encontrasen la bala y la pudieran extraer. Lo que ocurrió después ha sido descrito muchas veces y analizado desde todas las perspectivas posibles. El general herido fue evacuado por sus hombres y, rechazando todos los consejos de los médicos, de sus oficiales y del propio don Carlos, insistió en ser llevado a su pueblo para que le tratara Petriquillo, un famoso curandero de Serain. El calor y el cansancio acumulado del viaje, que duró 6 días, la pérdida de sangre, el estado de debilidad previo del herido y las torpes maniobras que se hicieron para tratar de localizar y extraer la bala, perdida en el voluminoso paquete muscular de la pierna del caudillo, le provocaron una infección generalizada que le llevó a la muerte en esta misma casa de la plaza de Cegama, asistido por la familia de su sobrina Manuela y tan cerca de sus orígenes. Muchas veces he pensado que vino a mi casa para morir entre los suyos. No quiso quedarse ni con el rey don Carlos, ni con los mandos de su ejército. Quería estar solo con los suyos, con los que le querían. Seguro que le hubiera gustado despedirse al pie de la Izcorri, rodeado de todos sus hermanos. Sobre todo de mi tío Miguel. El cuerpo fue enterrado a toda prisa delante del altar de Cegama. Este mausoleo, sin embargo, tardó muchos años en ser construido. Aquí, en esta urna de mármol, está enterrado solo su cuerpo. Su cabeza se envió al Reino Unido para que la analizara un experto fenólogo. Esa decapitación del cadáver era frecuente en la época, porque creían que estudiando los cráneos se podían descubrir las claves ocultas de la personalidad. Y como Tomás de Zumalacárregui ya era considerado por todos como un genio de la estrategia militar, era importantísimo descubrir los secretos que encerraba su cabeza. Es posible que esté perdida entre los fondos del Museo de Anatomía de la Universidad de Edimburgo, pero alguien debería investigarlo y devolverla al lugar que le corresponde.
Tomás de Zumalacárregui dejó una huella imborrable en nuestra historia. Se dice que incluso se le debe la tortilla de patatas, porque la inventó una casera navarra cuando Zumalacárregui llegó a su caserío agotado en una de sus guerras y ella tenía pocos huevos, pero abundantes patatas de la huerta. Es un bonito cuento, aunque probablemente este es solo otro más de los innumerables mitos que se le atribuyen.